¿Crees esto? 510506. Predicado el domingo por la tarde, 6 de mayo de 1951 en el Templo del Calvario en Los Ángeles, California, 1 hora y 1 minuto, una valla, no debería haber dicho eso. Bueno, queridos desconocidos, solo intentaba animarme un poco más a subir aquí. Eso era todo. Ni siquiera pretendo ser predicador. Simplemente me gusta estar cerca de los predicadores y. Mi trabajo es orar por los enfermos. Y me alegra estar aquí esta tarde para ver a esta audiencia, sentir el Espíritu del Señor y disfrutar de esas bendiciones desde anoche. En el servicio de la noche anterior, me fijé en cómo se levantaban y salían de las sillas de ruedas esos lisiados que estaban sentados. Y. Ahora bien, no están aquí. No veo a ninguno esta tarde, ni a ninguno que estuviera allí, como yo lo veo, conscientemente. Pero noto una cosa. Precisamente los que recibieron más tiempo fueron los primeros en levantarse, ¿se dieron cuenta? Los primeros en levantarse. Y hay algo que no entiendo. Y desde anoche he estado rezando, preguntándome ¿por qué? ¿Por qué? Así que oren conmigo para que Dios lo revele. Ahora, les agradezco mucho a todos por la ofrenda misionera de esta tarde. Si el Señor me lo permite, quiero ir a África y luego regresar a la India, y de allí a Jerusalén en mi próxima gira misionera. Y siento una profunda tristeza por todos esos países. La hermana Hall decía, nada de eso para mí, allá lejos. No creo que. Dije, carnalmente hablando, no lo deseo, pero hay algo allá que me impulsa a ir, simplemente me impulsa a ir. Y con el amor por quienes necesitan a Cristo, quiero ir. Hace poco recibí un libro de África. Era un hombre de color, anciano, que decía, hombre blanco, ¿dónde estaba tu padre? Dijo. Mira, soy viejo y torpe, y acabo de conocer a Jesús. Si lo hubiera conocido antes, podría haberlo llevado a mis tribus. Y pensé, bueno, no tendré que responder por la generación de mi padre, pero sí por la mía, por lo que hago. Y ante las dificultades que tengo que afrontar, quiero hacer todo lo posible por nuestro Señor, todo lo que pueda. Hasta donde sé en mi vida humana, solo tengo, agradecer a Dios por la salud y todo, sabiendo que una vez fui ciego y. O tan ciego que tuvieron que guiarme, y ahora mi vista es perfecta. Así que una vez estuve muy enfermo. No podía comer nada y tenía un malestar estomacal terrible. Y estoy sano y feliz, puedo comer de todo. Solo hay una cosa que me molesta, que yo sepa. Y nadie es perfecto, lo sabemos. Y es que las reuniones, cuando se alargan un poco, me ponen una gran tensión mental y nerviosa, porque uno está en el punto justo en cualquier momento. Verás, en mis reuniones hay cientos, a veces en reuniones grandes donde se reúnen miles, de críticos que solo intentan encontrar un tema de conversación. Y soy consciente de eso cuando eso viene en mi contra. Entonces el Espíritu Santo desciende para poder saber qué le pasa a la gente, y sé que Él lo sabe todo. Y eso, con solo unos pocos minutos de eso, Dios mío, te costará más de lo que podrías golpear con un mazo y una pila de piedras durante 2 días seguidos sin siquiera acostarte a descansar. 5 saben, según la ciencia moderna, hablar, los ministros, simplemente hablando ante un público, requieren más fuerza en 20 minutos que en 8 horas de esfuerzo físico. Eso es lo que se llama un desgarro. Ahora, multiplíquenlo por 100 y tendrán una idea de lo que es. Y por eso deseo que todos ustedes, queridos cristianos, oren por mí para que Dios, de alguna manera, no sé. Una vez me pregunté cómo pudo, cómo se cansó, siendo el Hijo de Dios, pero ahora sé lo que es. No es una mancha física. Es más o menos, diría yo, una tensión mental, nerviosa y mental. Mira, te invade y estás en la edad, llegando a la reunión, no esta tarde, sino por la noche, 6 hay uno ahí afuera, Quizás aquí hay una persona pobre con cáncer, sentada allí. Una sola palabra basta. Hace unos momentos, un ministro se acercó. Un hombre mayor tenía un tumor en los labios. Me dijo que llevaba predicando, creo, casi 40 años, y. Predicador pentecostal durante 40 años. Y dijo que le conté todo sobre su condición en una línea, y Dios le quitó esa cosa de la boca. Y allí está. Y. Y pensé. Ese hombre predicaba el evangelio antes de que yo naciera. 7 y aquí, suban aquí, ahora, solo una palabra aquí, el congresista, el señor Upshaw del Congreso de los Estados Unidos, sentado aquí. Inválido por 66 años, y yo parado aquí bajo inspiración, tuve una visión cuando el hombre acababa de ser traído. ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo y qué sucedió?
Y aquí está hoy, caminando como el resto de nosotros. Ese hombre estuvo bajo las cosas durante años, y anoche, vi a esa mujer allí tendida, con artritis. Me dijeron que cuando la trajeron, que usaron a 3 hombres para traerla, ella estaba, como estaba, y como, allí está, después de tratarla un rato, bajar y ponerle las manos encima, se levantó. 8. Allí estaba una mujer en silla de ruedas, con los pies colgando, en tal condición. Hablé con ella. Y mientras le hablaba, el Espíritu Santo comenzó a revelarle. Le dije, en unos momentos, cuando suba a la plataforma, si te miro, quiero que obedezcas lo que te digo. Y cuando llegué a la plataforma, ella se levantó de la silla de ruedas. Ah, bueno, esas cosas son las que hacen. ¿Sabías que a la mayoría de los poetas, profetas, etc. se les considera neuróticos? ¿Lo sabías? No lo crees, pero voy a... Te lo demostraré. 9. Hay una tierra en algún lugar que la persona humana, y 1 de cada 10.000 cristianos no sabe más de ella, solo por fe para creer en ella. Pero hay un lugar donde un ser humano, mientras aún está aquí, puede ser elevado a ese lugar. Ahora, no es un tiempo de regocijo como el que acabas de elevar en alegría. Vi mucho gozo, no suficiente fe sólida y real para curar un dolor de muelas. Ese es el gozo del Señor, no el poder del Señor, quiero más gozo del Señor. Eso es lo que deseo. Y eso es lo que necesitas. Pero, no hace mucho, Stephen Foster, mi hijo pequeño estaba sentado en la parte de atrás del edificio, era su poeta favorito. Muchos de ustedes conocen a Stephen Foster, saben de él. Él le dio a Estados Unidos algunas de las mejores canciones populares que jamás tuvo. Ahora era considerado un neurótico. Y él, cuando escribió The Old Kentucky Home, My Old Kentucky Home, está a poca distancia de donde vivo ahora, y a unos 110 kilómetros de donde nací. Hace 2 veranos, visité The Old Kentucky Home por primera vez. Estaba sentado en el banco o escritorio donde escribió esa canción, y es mundialmente famosa. Miraba su retrato y el lugar donde se supone que el serafín, el ángel, lo tocó para inspirarlo a escribirla. El guía y demás se habían ido de la habitación. Estaba sentado allí y pensé, señor Foster, parece un hombre muy inteligente. Pensé, ¿por qué? ¿Qué lo impulsó a hacer lo que hizo? Él escribía una canción y la tenía en mente. Pero después de terminarla, tras recuperarse de esa inspiración, se emborrachaba. Y finalmente llegó a tal punto que llamó a un sirviente, pidió una navaja y se suicidó, cortándose el cuello. Stephen Foster. Hace poco, estuve junto a la tumba de William Cowper. Escribió, hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emmanuel. Y los pecadores se hunden bajo la corriente, perdiendo todas sus manchas de culpa. En Londres, Inglaterra, y estuve allí junto a su tumba, y puse mi mano sobre la lápida, y pensé, que Dios guarde su alma. Pensé, señor Cowper, ¿por qué lo consideraban un neurótico? Después de que escribió esa canción, hay una fuente llena de sangre, extraída de las venas de Emmanuel, surgió de esa inspiración y fue a un taxi. Intentó encontrar el río para suicidarse, para ahogarse en él. William Cowper. Esa es su historia, justo ahí junto a su tumba. Entonces recordé al profeta Jonás, cómo iba a Nínive, a tomar un barco hacia Tarsis. Y la inspiración de Dios cayó sobre él, y descendió y profetizó ante Nínive, a donde Dios lo envió. Incluso vistieron de cilicio al ganado en las colinas. Y Dios perdonó a aquella gran ciudad. Y tal inspiración, entonces subió y se sentó bajo una calabaza, o un árbol, y oró para que Dios le quitara la vida. ¿Es correcto? 11. Y pensé en Elías, que salió y se sentó junto al arroyo de Kerit, y fue alimentado por los cuervos. Y cerró los cielos para que no lloviera. Luego abrió los cielos e hizo descender agua, hizo descender fuego del cielo el mismo día, y luego cuando la inspiración lo dejó, por la amenaza de una mujer, corrió al desierto y oró para que Dios lo dejara morir. ¿Es correcto? Ahora, podría seguir y seguir, pero ¿qué es, amigos? Hombres que son llevados bajo una tremenda inspiración de otra tierra, sales de este mundo, a otro lugar, muy arriba. Y luego cuando estás allí arriba todo está bien. O cuando estás abajo, todo está bien. Pero cuando te encuentras entre allí, ahora, mientras la inspiración estaba sobre ellos, todo estaba bien. Pero cuando la inspiración se va, eso es lo que duele. Un Reyes 17, 6. Y los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. Y él bebió del arroyo. 12. Ahora, aquí, no hace mucho, de pie en reuniones y encontrando a tanta gente deseando,
Y me quedé para discernimiento, tanto, y una reunión tras otra, sin tener ninguna entrevista, simplemente constantemente, y durante 8 meses no pude ni subir ni bajar. Me quedé en un punto intermedio. ¿Sabes cómo fue? Cuando me llevaban a todas partes. Incluso en la clínica Mayo dijeron, no hay ni una sola posibilidad para él. Así es. Ahora, cuando estás arriba o abajo. Cuando estás abajo, pareces estar bien, cuando estás arriba, pero en el punto intermedio, eso es lo que duele. ¿Y ahora, qué dice todo esto? Todo dice esto, amigo. Que hay una tierra más allá del río en algún lugar, muy lejos, en algún lugar, a lo que vamos. Es celestial allí. Así que no entendemos esas cosas, sino que las malinterpretamos, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos para el mejoramiento de los seres humanos por medio de Jesucristo, mientras tenemos tiempo para trabajar. 13 Y pido sus oraciones por mí para que mantenga la fuerza. Desde entonces, he estado más sano que nunca en mi vida, más sano. Nunca pesé más de 135 libras en mi vida. Y ahora peso 155, y por eso recibí a Cristo. Le prometí que nunca más me abusaría de mí mismo de esa manera, y que, cuando me cansara, etc., me iría. No me importaba lo que estuviera haciendo la reunión, me retiraba a un lugar apartado, descansaba un rato y luego volvía a algún lugar. Pero bajo la administración, con estos itinerarios organizados y los auditorios, eso sin duda te mantiene motivado para ir, para seguir adelante. Que Dios los bendiga. 14 Una cosa que quiero decir sobre, alguien nos preguntó si podía hablar cuando nació nuestro bebé. La señora Cobb me acaba de decir que acababa de recibir una carta de mi querida esposa. Si hay alguien en la familia Branham que merece reconocimiento, es mi esposa, la señora Branham. Es una persona encantadora. Ojalá la hubiera traído conmigo, pero no puedo porque el bebé era demasiado pequeño. Fui a buscarla para traerla aquí. Quiero que la conozcan. Espero poder traerla algún día a mi regreso. Solo tiene, gracias. Gracias. Lo aprecio. Tiene 30 años y es casi canosa. Y hace 5 años, su cabello era negro como la seda. Pero si te sientas al teléfono, donde a veces hay 60 llamadas de larga distancia por hora, día y noche, y en la puerta, donde esto, aquello y. ¡Ay, Dios mío! Las cosas no tardarán en cambiar. Pero, amiga, le digo esto. Lamentamos no tener 1000 vidas para dar por aquel que dio la suya por nosotros. Así es. El público, a veces, tienes tu caso individual que atender, pero en este caso, en la línea espiritual, tienes a millones de personas apoyándote. Y ahí, es más de lo que la gente cree. Un día, tras regresar del extranjero, oré con fervor leyendo la Biblia. Mi primera esposa falleció hace muchos años. Vivimos juntos 3 años. Nacieron 2 niños pequeños en nuestra familia. Uno de ellos sobrevive. Ahora está en la parte trasera del edificio, nuestro pequeño. La niña murió con mi madre. Estuve soltero varios años. Ella me rogó al morir, que nunca viviera soltero, sino que consiguiera una buena chica cristiana que cuidara de los niños, sin saber que el bebé sería enterrado en sus brazos. Pero murió inmediatamente después de ella, pocas horas después. Estaba perfectamente sano cuando ella se fue, viví soltero varios años. Luego, mi pequeño entró a la escuela y me casé de nuevo. 16 Vivimos juntos 4 años y Dios me devolvió otro terrón de azúcar, a mi niñita, la pequeña Sharon, que me arrebataron, Dios me dio a Rebeca. La amo con todo mi corazón y siento que Dios la envió. Es una imagen vívida de la otra niñita. Y entonces, parecía que no iba a tener más hijos. Pasaron 4 años más. Y cuando regresé del extranjero, estaba leyendo en Cleveland, o no en Cleveland, pero creo que era en Minneapolis, tomando el Antiguo Testamento, un tema para leer. Y leía sobre José. Y él simplemente me sobresale, José, de todos los patriarcas. Me arrodillé y le pregunté a nuestro Señor si nos daría otro hijo, si era posible, un niño. Y lo llamaría José, si me daba otro niño. Inmediatamente después de eso, como un mes, supe que mi esposa iba a ser madre. Anhelaba la llegada de un niño, José. Y cuando nació, yo estaba por nacer, dije, aquí en el tabernáculo, todos ustedes enviaron tantos regalos y cosas lindas que siempre recordaremos. Y estoy seguro de que el Padre Celestial tiene un registro de todo allá arriba. Y ruego que Él los bendiga. 17 Y quería ir a casa para ir a encontrarme con el niño, para ver qué pasaría. Quería que él tomara mi lugar.
Quería que alguien tomara mi lugar, para que yo supiera que el manto estaría sobre mis hijos, si pudiera. Y siempre ha sido un pequeño lugar allá afuera, si tan solo pudiera presionar sobre, veo las cosas en parte, pero yo, parece que solo estoy viviendo un pequeño afluente de un gran lago justo más allá. Y siempre pensé que si tan solo pudiera superar ese lugar, oh, Dios mío, y tal vez yo, mis antecedentes son tan pecaminosos, como expliqué, que todos mis ancestros eran pecadores antes que yo, y fui criado en un hogar pecador. Y luego, tratando de evitar el pecado en ese momento, tanto como podía, pensé que tal vez Dios permitiría que mis hijos recibieran la bendición completa. Y tal vez mi pequeño sería completamente un profeta enviado por Dios. Oro por eso. Cuando fui a recibir al bebé, una enfermera de Mayo, que había sanado de cáncer hacía unos años y estaba entregada a la muerte, fue nuestra enfermera. Cuando trajeron al bebé, o cuando vino a recibirlo, en lugar de que el espíritu cayera sobre él, retrocedió hasta aquí. Y creo que está justo delante de mí. Lo que he pedido es que Dios lo tenga justo delante. Creo que viviré para verlo. Y eso es lo que pido en oración. Mi hijito, que ahora está con nosotros, pronto cumplirá 16 años, parecía un buen chico. Me hacía caso y era un muchachito encantador. Le hablé de bautizarse y hacer su confesión pública de Cristo. Vivía bien, y todo, el pequeño. Pero como una semana después, entré en casa, y él vino sin que yo le preguntara nada, y me dijo: papá, quiero ser cristiano. Quiero servir al Señor. Mi Joseph estaba conmigo cuando, y yo no lo sabía. La bebé que pensé que sería Joseph es una niñita y la llamé Sara. Estoy agradecida por ella. La amo con todo mi corazón. Tuve un niño y una niña. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Pero yo deseaba tanto un niño. En cuanto a que, él pudiera ser ministro del Evangelio. Y creo que Dios está llamando a mi hijito allá atrás, para que sea ministro del Evangelio. Gracias. Gracias. Al ver la sabiduría de Dios, ahora entiendo mejor. Si le pides a Dios, Él te concederá el deseo de tu corazón. No creo que si el bebé hubiera nacido para ser ministro, Jesús estaría aquí antes, creo. Y Dios simplemente le dio esa oportunidad a mi pequeño, y le agradecemos su bondad y que Dios lo bendiga. 19 La última vez, bueno, me he tomado unos 15 o 20 minutos, explicando esas cosas, así que intentaré terminar rápido, en la próxima hora. Como les he dicho antes, y muchos de ustedes ahora, como predicador, no lo soy. Solo, no sé, solía pensar que, cuando me ordenaron en la iglesia bautista, llevaba la Biblia por la calle y me llamaban reverendo. Vaya, era un tipo corpulento. Cuando conocí a predicadores de verdad, decidí que no lo era. ¿Recuerdan la última vez que les hablé de montar a caballo? Creo que estuve aquí pensé que era un vaquero en una época, cuando le ponía cardos a nuestro viejo y cansado caballo y me subía a él, y él, en la silla, ¿saben? Se ponía a berrear un par de veces. Y pensé que era un verdadero jinete. Mi padre lo era, pero yo no era ¿no? Entonces, una vez fui a Arizona y los vi cabalgar en uno de esos rodeos. Y yo también fui a ser jinete, como mi padre, pero cuando los vi cabalgando a esos forajidos, supe que no era un vaquero ni de lejos. Así que, pensé que era predicador cuando me ordené, pero cuando llegué a un punto en el que algunos predicadores podían predicar de verdad, dejé de decir que era algo así como un predicador, porque era otro caso de la espina dorsal. Así que, pero lo que sé, me gusta contárselo a alguien más. Así es. 20 a veces, en la reunión, de esta manera, solo para relajarme y hablar, tomo un pequeño texto antiguo de la Biblia y hablo un poco sobre él. Iba a preguntarle al hermano Cop hace un rato sobre qué hablé la última vez que estuve aquí. Creo que dijo que era 4 maneras de ver a Dios. Dios en su creación, en su Hijo, etc. Así que ahora, esta tarde, quiero leer algunas escrituras. Probablemente algunos de ustedes ya han estado aquí. Ya las he leído antes. Iba a hablar sobre vengan a ver a un hombre. La mujer junto al pozo dijo: vengan a ver a un hombre que me lo dijo todo. Es un poco largo, así que voy a hablar de la resurrección de Lázaro, si Dios quiere, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Si prestan atención mientras leemos, pasaremos directamente al servicio. Y oren por mí, ¿quieren? Todos ustedes. Y esta noche, salgan con la convicción de que habrá un gran derramamiento. Quiero ver el momento en esta reunión en que no quede ni una sola persona en silla de ruedas, ni una sola persona ciega, ni nada que no haya sanado. 21 reuniones en la ciudad.
El hermano Freeman y los demás hermanos y hermanas que están celebrando, y oro, de esta reunión, un hermano de color vino y dijo, hermano Branham, ore para que Dios me envíe a la cosecha. Otro ministro vino y dijo, ore para que Dios me envíe. Vayan, hermanos, que Dios los bendiga. Salgan corriendo. Hay muchísima gente necesitada. Y anoche, 3 o 4 sillas de ruedas quedaron vacías. Y oramos para que Dios sane a cada uno de ellos y los sane. 22 undécimo capítulo de San Juan, escuchen atentamente, comenzando aproximadamente el versículo 18 del undécimo capítulo de San Juan. La fe viene por el oír y por el oír la palabra. ¿Es correcto? Lean la palabra. Ahora, pueden marcarlo si desean consultar esta escritura. Haré todo lo posible, mirando el reloj, para estar listo en 40 o 45 minutos, 50 minutos, o algo así si es posible. Ahora, en el versículo 18, comenzamos a leer. Betanía estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios de distancia. Y muchos judíos vinieron a Marta y María para consolarlas por su hermano. Marta, al oír que Jesús venía, salió a recibirlo. Pero María se quedó sentada en casa. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que ahora mismo, todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Me gusta eso, ¿verdad? Incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. No importa lo que haya pasado, lo que le pidas a Dios ahora, Dios lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Cuando llega esa clase de fe, algo tiene que suceder. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo. Juan 11, 18. Betanía estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Juan 11, 19. Y muchos de los judíos vinieron a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Juan 11, 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Juan 11, 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 27. Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento. Padre Celestial, han pasado muchos años desde que se escribieron estas palabras por primera vez, desde que esta escena tuvo lugar allá en un pequeño y solitario cementerio, donde 2 hermanas desconsoladas y sus seres queridos lloraban. Pero más allá de las lágrimas, había en su corazón una expresión de fe en que el profeta de Dios estuvo en la tierra, el Hijo de Dios, y pudo concederles el deseo de su corazón. Y nosotros, esta tarde, después de muchos años, y estas cosas están escritas para que podamos entender, también creemos que Dios no negará nada bueno a quienes andan con rectitud ante Él. Él nos concederá el deseo de nuestro corazón. Y tú conoces mi deseo esta tarde. Tú conoces el deseo de cada corazón en este edificio esta tarde. Y Padre, mientras estamos aquí en esta campaña de sanidad, si así se le debe llamar, oramos, Dios, que en esta hora, mientras voy a hablar sobre la fe se apodere de esta audiencia y haya una respuesta tan grande que los lisiados se levanten de sus sillas y salgan caminando. Los ciegos dejen sus bastones, se levanten y recuperen la vista. Los cánceres desaparezcan. Y el pecado huya de los pecadores. Los apóstatas se apresuren al altar. Concédelo, Señor. Y que haya una hora tan grandiosa ahora, como nunca antes hemos visto. Concédelo, Padre, porque lo pedimos para tu gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 24. Nuestro contexto para este breve texto, si lo dijera, sería, ¿crees esto? Para esta tarde. Ahora bien, solo,
¿Podrían dedicarme toda su atención por unos momentos y orar por mí? Durante la vida de nuestro maestro, llegó a tal punto que se hizo muy popular. Cuando llegó por primera vez, en sus primeras declaraciones, no era muy popular. Pero cuando empezaron a ver los resultados físicos de su ministerio, estuvieron dispuestos a admitir que había algo en él, especialmente la gente común, que lo escuchaba con gusto. Todavía lo escucha con gusto. 25 Nunca he deseado ser rico. Creo que Salomón, tuvo la oración más sincera a Dios que jamás haya escuchado. Oró para que Dios no lo hiciera tan rico que lo olvidara, ni tan pobre que tuviera que robar. Así que solo deseamos las comodidades de la vida. ¿Es cierto? Y ahí es donde nos encontramos la mayoría, supongo, y somos muy afortunados y agradecidos de tenerlo. Jesús habitó entre los pobres y los humildes. Si se fijan en él, al llamar a su ministerio, nunca llamó a los ricos, llamó a los pobres. Cuando nació, los ángeles nunca bajaron a cantar en el templo a Caifás, al sumo sacerdote y a los demás, para anunciarles: ha nacido esta noche, en la ciudad de David, Cristo el Salvador. Pero allí, los ángeles bajaron y saludaron, o mejor dicho, visitaron, a los pastores y campesinos, a los pobres. Lucas 2:11 Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. 26 Cuando llamó a sus discípulos, nunca sacó a los sacerdotes cultos de los seminarios. Bajó al río y trajo pescadores, campesinos, gente pobre, para que no tuvieran nada. Para que el mundo pudiera decir: pues sí, se convirtieron en grandes hombres porque tuvieron una gran trayectoria. Tenían esto. No tenían ninguna trayectoria, y él simplemente los recogió como joyas del polvo e hizo sus nombres inmortales entre los hombres de hoy. Pedro, Santiago, Juan, y así sucesivamente, pescadores de gente humilde y campesina. Y me alegra mucho que Dios todavía trate con la gente pobre y la gente común, porque no tenemos muchos bienes de este mundo. No los deseamos. Si hay algo que deberíamos desear, no desear es demasiado de estas cosas. Solo lo suficiente para vivir, eso es todo. Si hubiera aceptado el dinero que me ofrecieron, probablemente sería un hombre rico e independiente. Pero hoy, que yo sepa, tengo una vieja camioneta Chevrolet descuidada, de unos 6 años, y un Pontiac de unos 3, en el que llevo a mi esposa cuando la llevo. Y la ropa que llevamos puesta y lo que tenemos en casa, eso es todo lo que tenemos, es cierto, todo lo que tenemos. Pero prefiero vivir así y tener el favor de Dios, que tener la mejor casa de estrella de cine que hay aquí en la colina de Hollywood. Es cierto. Es cierto. Prefiero sentir en mi corazón la presencia de Cristo que siento ahora, que tener las riquezas de este mundo. Es cierto. Lo amo y Él es maravilloso. 28 Y Él vino a este mundo como mi ejemplo. Y vino como su ejemplo para que simplemente nos contentemos con lo que tenemos. Y cuando nació en este mundo, tuvo un comienzo difícil. Nació en un pesebre, en un granero. ¿Se imaginan un nacimiento así? No creo que haya un nacimiento más bajo que nacer en un pesebre. Y antes incluso de venir aquí, se le atribuyó la idea de ser hijo ilegítimo, que era absolutamente un hijo ilegítimo, que José era su padre e iba a nacer fuera del santo matrimonio, y que no era más que el hijo de José. Ahora bien, esa vieja maldición no se ha ido hoy en día. Mucha gente realmente lo cree. 29 Bueno, hace poco, estaba en las montañas, donde me retiro a descansar y cazar. Y estaba allí, y un hombre, un vaquero, cabalgaba conmigo, el ranchero. Lo conocí, y me dijo, estaba cazando, y me dijo: bueno, súbete a mi caballo y cabalga conmigo. Me preguntó: ¿de dónde eres? Le respondí: de Indiana. Eso fue hace unos años. Me preguntó: ¿a qué te dedicas? Le respondí: soy guardabosques. Me respondió: bueno, no son bienvenidos en este país. Le dije: bueno, estoy aquí, yo. Y me dijo, le dije: a eso me dedico para ganarme la vida, pero le dije: si no, soy predicador. Me miró y me preguntó: ¿qué? Le respondí: predicador. Me dijo: pareces demasiado inteligente para eso. Y dije, bueno, dije, creo que eso es señal de inteligencia. Y entonces él dijo, ¿no cree esa historia? Dije, sí, señor. La creo con todo mi corazón. Él dijo, ¿de verdad cree que él fue, el nacimiento virginal, como se dijo? Dije, sí, señor, de verdad lo creo. 30 Bueno, discutimos sobre ello un buen rato, y él dijo, pero eso no puede ser, predicador. Dijo, eso va en contra de toda ciencia, va en contra de
toda ciencia. Dijo, no puede ser. Dijo, los árboles tienen que tener polen, uno para el otro. Dijo, tienen que ser literalmente padre y madre para que nazca un bebé. Y yo le pregunté, ¿cree usted que existe Dios? Dijo, claro que no. Y yo le dije, ah. Dijo, es un cuento de Papá Noel. Y yo le dije, ah, ¿lo cree? Y él dijo, sí, señor. Y yo le dije, bueno, cada hombre. Dije, menos mal que esto es Estados Unidos. Cada uno tiene sus propias ideas, pero le dije, para mí, él es más que la vida. Y él me respondió con vehemencia, ¿sabe? Él dijo, ahora lo sabes, con toda tu alma, que es solo porque lo leíste en la Biblia. Dije, no, señor. Esa es una razón. Pero la siguiente razón, la razón por la que sé que él existe. Él vive en mi corazón. Dije, sé que él existe. Él preguntó, ¿podrías probar que él vive? Dije, sí, señor. Dije, revisa mi vida y mira lo que era y lo que soy ahora, y dije, eso prueba que algo ha sucedido. Él dijo, bueno, va en contra, dije, ¿admitirás que esa mujer, que él tenía una madre terrenal, como dice la Biblia? Dije, oh, sí. Tenía una madre terrenal. Pero ahora es imposible que un niño nazca con un padre celestial, un espíritu, sin ser un hombre natural. Dije, sí, es cierto. Dije, bueno, quiero preguntarte algo. Si eso es, si admites que tuvo una madre, y no pudo tener un ser sobrenatural como padre, entonces ¿cómo llegó el primer hombre aquí sin padre ni madre? ¿Cómo llegó? Que sea mono, renacuajo, como quieras llamarlo, ¿cómo llegó aquí? Tuvo que tener un padre y una madre de algún lugar. ¿No es cierto? Tuvo que tener, 31 siguió caminando, cabalgando un poco más. Y después de un rato, le pregunté, ¿puedes decirme de dónde salió el primer hombre? Caminó, cabalgó un poco, y después se caló el sombrero hasta los ojos. No sabía qué hacía. Miré. Miró de reojo, hacia las montañas nevadas. Estábamos allí arriba cazando. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Me miró fijamente y dijo, levanto la cabeza a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Cabalgó de vuelta allí con su caballo, me abrazó y dijo, predicador, le tengo respeto. Amén. Dijo, muchos predicadores han venido a decirme. Dijo, quería encontrar a un hombre que realmente lo creyera. Dije, lo creo con todo mi corazón. Subimos a cazar y dormimos en la nieve. Y por la noche, al terminar el día, hemos estado en diferentes lugares, viniendo, y él, suelo ir en junio, a veces, no iré este año, a salar el ganado. Cuando están echando la sal y demás, voy con ellos. Luego, cuando todos hacemos la ronda durante el día, por la noche, él acerca su mochila a mi lado. Y todos se duermen, y él se acerca y me toma de la mano. Dice, párroco, dice, ¿no es maravilloso? Amén. Aleluya. Sí, Señor, hermano. Sigue siendo el Señor Jesús. Salmo 121, 1, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? 32. Ya saben, es primavera aquí en California. Me asombra oír por la mañana a esos pájaros y palomas, cómo se aparean y arreglan sus nidos. Y creo que esa ave podría poner un nido lleno de huevos. Y por mucho que los cuide y los mantenga calientes, si no ha estado con el macho, nunca eclosionarán. Se quedarán ahí mismo y se pudrirán en el nido. ¿No es cierto? Y amigos, eso es, sabemos que el germen de la vida proviene del sexo masculino. Eres de la carne de tu madre, pero de la sangre de tu padre. La vida proviene del sexo masculino. Una gallina puede poner un huevo, o un pájaro, y no eclosionará. Creo que eso es justo lo que dije muchas veces, el problema con nuestras iglesias hoy. Como un nido viejo lleno de huevos podridos que nunca han estado con Jesucristo. Y por eso solo aprendieron a leer, escribir y hacer cálculos, sin saber nada de Jesucristo. Mejor dejar todo y empezar de cero. ¿No te parece? Es hora de tener una iglesia del Espíritu Santo a la antigua. Alguien que haya estado en contacto con Dios, que haya nacido de nuevo, hasta que pueda defender lo que sabe que es correcto. Así es. 33 dijeron que hace un tiempo algunos comentaron algo sobre Pedro en el día de Pentecostés. Bueno, escuchen. Llevo unos 5 años asistiendo a estas reuniones del Espíritu Santo. Y Pedro dijo en el día de Pentecostés, esto es aquello. Y si esto no es aquello, lo guardaré hasta que llegue aquello. Les digo eso.
Pueden criticarlo, decir lo que quieran, pero creo que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo a la antigua, exactamente igual que en el día de Pentecostés. Amén. 34. Puedo ver a nuestro maestro cuando viene con esa oscuridad detrás de él y dice que era un hijo ilegítimo. Pero Dios siempre enviaba una advertencia antes de la venida. Envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Fue un gran precursor de Jesús. Dios siempre envía un precursor antes de algún gran evento. Siempre que veas ángeles vendrán a la tierra, por ejemplo, tal vez el ángel que trata con el humilde siervo de Dios aquí. Ese es un ángel menor, sin duda, de sanidad, o algo así. O el espíritu de algún gran algo que está aquí, uno de los atributos de Dios. No sé quién es. Pero cuando oigas de Gabriel viniendo a la tierra, algo va a suceder entonces. Gabriel anunció la primera venida de Jesús, y anunciará la segunda venida de Jesús. Gabriel, el gran arcángel que está en la presencia de su majestad, ¡qué maravilloso! 35. Ahora, puedo pensar en cuando Zacarías, Dios se puso en orden, preparando su iglesia. Zacarías, el gran sumo sacerdote, o mejor dicho, sumo sacerdote, debía quemar incienso. Tenía un hogar consagrado a Dios. Que Dios nos dé más hogares como ese. Sí, Señor. Creyeron en Dios y esperaron en Dios. Y Elizabeth, su esposa, era estéril. Ya había pasado la edad, y era estéril. Y había orado durante años para que Dios les diera hijos, pero aparentemente, él no lo había hecho. A veces Dios espera hasta el último momento, solo para ver qué haces al respecto. ¡Ay, Dios! Me siento muy religioso ahora mismo. De verdad, cuando pienso en su bondad, ¿cuántas veces lo espera hasta el último momento para ver qué haces al respecto? Lucas 1, 7. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Lucas 1, 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el templo del Señor. 36. Allá en Babilonia, si me permiten retroceder un momento, pensando allá, como a los niños hebreos, él los dejó subir al horno de fuego antes de siquiera intervenir. ¿Es cierto? Sadrac, Mesach y Abed-Nego, allí estaban. Se habían propuesto en su corazón no inclinarse ante la imagen del rey. Y él los dejó llegar hasta el último momento. Analicemos eso por un momento. Se sale un poco de la lección, pero veamos. Dios esperando hasta el último momento. Sin duda, hermano, has estado en esa silla mucho tiempo, pero Dios puede estar esperando hasta el último momento. Mira qué vas a hacer al respecto. Quizás tú también, hermana, estés esperando hasta el último momento. Quizás sea este. Daniel 3, 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, que no honráis a mis dioses, ni adoráis la imagen de oro que he levantado. Daniel 3, 15. Ahora bien, si estáis preparados para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen que he hecho. Bien. Pero si no la adoráis, en la misma hora seréis echados dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Daniel 3, 16. Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no tenemos cuidado de responderte sobre este asunto. Daniel 3, 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. 37. Puedo ver a Sadrac, Mesach y Abed-Nego decir: pueden quemarnos. Pueden hacer lo que quieran, pero nos aferraremos a lo que es correcto. Y ustedes hoy pueden burlarse de mí, llamarme un santo rodante, lo que quieran, pero me aferraré a la mano inmutable de Dios. Si él pudo sacar a alguien de una silla de ruedas, si él pudo sacar al congresista de los Estados Unidos de un lisiado de 66 años a un hombre perfecto y sano, él puede hacerme lo mismo. Aunque se demore, hablará. La visión hablará. Tiene que hacerlo. El que lee, que corra. Daniel 3, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Habacuc 2, 2. Y Jehová me respondió, y dijo: escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. 38. Fíjense, cuando llegó esa gran hora, puedo ver al rey Nabucodonosor, representando al mundo, diciendo: bueno, está bien, simplemente quemaremos algo de esa religión de ellos. Saben, aunque hoy no se llame Nabucodonosor, pero aún está en la tierra, su influencia, su risa.
Quemémoslo. Burla, y dijo. Simplemente les quitaremos algo de esa religión. Calentaremos el horno 7 veces más caliente que nunca. Y puedo ver a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en una reunión de oración, sabiendo que Dios era capaz. Allí van en la marcha de la muerte. Al día siguiente, el rey se prepara y dice, ahora veremos qué sucede. Cuando los presionemos, lo negarán, como los demás. ¿Y no crees que el diablo no está aquí para presionarte cuando reclamas tu sanidad, tu salvación o el bautismo del Espíritu Santo? Él te presionará. Sí, lo hará. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 39. Entonces, cuando llegaron a esa gran hora, subiendo por la pasarela, como era, para caer en este horno, 7 veces más caliente que nunca, fíjense, oigo a Sadrach decir, Mesach, ¿estás seguro de que oraste hasta el final? Vaya. Más les vale que lo sepan. Él dice, sí, oré hasta el final. Entonces, tómense de las manos. Allí siguen subiendo, hasta el penúltimo escalón. Los hombres empiezan a desmayarse por el calor abrasador que emana de allí, el intenso calor de la fundición. O los empujan hacia arriba, o mejor dicho, hacia este horno, con estas lanzas. Parece que Dios acaba de abandonar y darle la espalda a su pueblo, sin respuesta a la oración, sin nada. Débiles, enfermizos, tambaleándose, subiendo al horno firmes en su convicción. Dios puede librarnos de este horno de fuego, pero sin embargo. Siguen adelante, y el calor sigue. Amén. Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Así fue, congresista. Dijiste, no te rindas. Bien, quédate ahí. Dios puede librarnos de este horno de fuego. Unos pasos más, veo a Sadrach mirando a Abed-Nego, para ver la última vez antes de entrar en el horno. Parece bastante oscuro, ¿verdad? El cuadro que estoy pintando. Enciendamos la cámara. Amén. Siempre hay algo sucediendo aquí abajo, y algo sucede allá arriba al mismo tiempo. Amén. Solo miramos hacia el lado terrenal. Pero miremos allá arriba. Vaya. Puedo verlo sentado allí en su majestad, ¡ay, vaya! Con sus vestiduras reales y sacerdotales alrededor, sentado allí. Puedo ver un gran ángel subiendo. ¿Crees que Dios tiene ángeles en el cielo? Están a su disposición. ¿Es cierto? Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Puedo ver a uno de ellos subir. Se llama Ajenjo. Es el ángel sobre todas las aguas. Puedo verlo subir rápidamente junto al trono y decir, Maestro, ¿has mirado allá abajo? Están a punto de quemar a 3 creyentes fieles. Puedo oír al maestro decir, sí, Ajenjo, los he observado toda la noche. Hermano, su mirada está puesta en el gorrión, y sé que me observa. Sé que ve todo lo que está sucediendo aquí y ahora. Él lo sabe. Ni siquiera un gorrión podría caer en las calles. Oigo a Ajenjo decir, en la destrucción antediluviana, me diste la autoridad y rompí todas las fuentes. Sabes que Ajenjo, allá arriba, tiene el control de las aguas. Dijo, he limpiado todo. Déjame bajar esta mañana y limpiaré a Babilonia de la faz de la tierra. Creo que pudo haberlo hecho. Dices, bueno, te digo, puedes, no puedo dejarte ir. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Lucas 12:6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado delante de Dios? 42. Ahí viene otro ángel. ¿Quién es? Veamos, quizás sea Miguel. Imaginemos que es Miguel, el gran ángel que está en la presencia de Dios. Puedo verlo desenvainar su espada y decir, Maestro, mira allá abajo. Un paso más y la muerte está justo delante de ellos. ¿Los has considerado? Sí. Déjame bajar. Veremos quién manda cuando bajemos. Creo que pudo haberlo hecho, ¿no? Puedo oírlo decir, Miguel, me has obedecido desde el día en que te creé, pero no puedo dejarte ir porque voy yo mismo. Este es un trabajo de envergadura humana. Vaya. Puedo verlo levantarse de su asiento. Sus vestiduras caen a su alrededor. Salir y decir, allá en el norte, puedo ver una gran nube de tormenta blanca. Puedo oírlo decir, ven aquí. Amén. Todo en el cielo le obedece, pero el hombre piensa que sabe más que él, así que no puede obedecerle.
Puedo verlo decir. Vengan aquí, viento del este, del norte, del sur y del oeste. Pónganse bajo esta nube de tormenta. Los conduciré como caballos esta mañana. Tomaría esa gran nube de tormenta, se subiría a ella como un carro, se extendería y tomaría relámpagos en zigzag del cielo y los estrellaría contra el cielo. El rey Nabucodonosor podía oírlo desde la tierra. Y en ese momento, pasó junto al mar de la vida y arrancó una palmera. Cuando dieron su último paso en el horno de fuego, había uno como el Hijo de Dios, allí de pie, abanicando todas las brisas de esa manera, hablándoles sobre el futuro. Les digo, Él es Dios hoy. Él lo sabe todo. 44 Él tiene ángeles a cargo. Cuando supo que su hijo vendría a la tierra, dijo, miren, hay un buen hombre allá abajo llamado Zacarías. Quiero que bajen y se queden a su lado, y quiero que hablen con él. Y puedo ver a Zacarías entrar ahora. Está en el templo, saludando con la mano ante el altar, quemando incienso. La gente de la congregación estaba orando. Y al girarse, allí estaba Gabriel, Dios mío. A su lado, diciendo, Zacarías, no temas. Aleluya. Esa es la palabra. No temas. Si tienes fe en Dios, quédate firme, Dios lo hará. Ahora bien, no estoy emocionado, solo me siento un poco bien. Fíjense, hago un poco de ruido, pero no es mi intención. Si se sintieran como yo, tal vez también harían ruido. Miren. De acuerdo. Puedo demostrar que todo lo que no tiene emoción está muerto. Así que tu religión no tiene ninguna emoción, entiérrala en algún lugar y consigue una que tenga vida. Amén. Así es. Lucas 1:13 Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte este evangelio. 45 Ahora, fíjense. Puedo oírlo decir ahora. Cuando regreses a casa después de estos días, tú, esta administración aquí, regresarás a casa, y tu esposa dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Ahora, fíjense, ese hombre que había leído la Biblia una y otra vez, orado y demás para que Dios le diera hijos, ¿cómo puede ser esto? Y él dijo, porque has dudado de mi palabra, soy Gabriel. Mis palabras se cumplirán a su tiempo. Aleluya. Oh, cuando él lo dice, cuando envía un ángel ordenado del cielo, tiene que suceder. Amén. Dijo, soy Gabriel. Y por haber dudado de mi palabra, quedarás mudo hasta el día en que nazca el bebé. Mi palabra se cumplirá de todas formas. Amén. De acuerdo. Y cuando salió e hizo señas a la gente, regresó a casa después de los días de ministración, y su esposa concibió. Ahora bien, debería haberlo creído. Estaban Sara y Ana y muchos ejemplos en la Biblia que demostraban que había sucedido antes, pero él lo dudaba en su caso particular. Lucas 1:18 Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte este evangelio. Lucas 1:20 Y he aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:22 Y cuando salió, no les pudo hablar, porque entendieron que había visto una visión en el templo, porque les había hecho señas, y se quedó mudo. Lucas 1:23 Aconteció que cumplidos los días de su ministerio, se retiró a su casa. Lucas 1:24 Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó por 5 meses, diciendo, 46 Ahora, para ustedes, personas aquí en silla de ruedas, si esas personas aquí anoche caminaron desde una silla de ruedas, si este hombre desde una cama paralizada, y así sucesivamente durante todos esos años, es así en su caso. Amén. Muy bien. Fíjense, allí estaba. Se fue a casa. Y después de los días, su esposa concibió. Y cuando ella tenía unos 6 meses, algo así, entonces Dios envió a Gabriel de regreso. Amén. Aquí viene. Veo a una niñita que vive allá en Nazaret, de una familia humilde y pobre, y su nombre era María, de unos 18 años, comprometida con un hombre que había estado casado antes, tenía algunos hijos. Y aquí vienen. Ella está caminando. Tal vez es día de lavar. Tiene el agua en la cabeza. Tal vez es de tipo oriental sacando agua del pozo. Y de repente una gran luz brillante brilló ante ella.
Y allí, en la luz brillante, estaba Gabriel, el ángel de Dios. Dijo: Dios te salve, María. Bendita tú eres entre las mujeres. Has hallado gracia delante de Dios. Y tendrás un hijo sin conocer varón. Y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:29. Y cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:31. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 47. Mira, el sacerdote dudó de la palabra de Gabriel. Pero María, y él tenía algo que creer que había sucedido antes. Pero María no tenía nada. Nunca había nacido un bebé sin ser, bueno, como marido y mujer. Pero ella iba a tener un bebé por el Espíritu Santo. Y en lugar de dudar de él, dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aleluya. Oh, eso es lo que necesitamos. Más Marías. Confía en la palabra de Dios. Ella no esperó a sentir vida. Comenzó en ese mismo momento a testificar que iba a tener un bebé. Aleluya. En cuanto la palabra de Dios penetre en tu corazón, levántate y da testimonio, y griega. Aleluya. Eso es todo. Cuando Dios toma el Espíritu Santo y te trae esa palabra y la hace viva en ti, una realidad que tu fe, levántate y reclámala. No tienes que sentir nada, ver nada, ni nada. Tienes que creer algo. Amén. No me estoy corrigiendo, pero significa así sea. Lucas 1:38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 48. Muy bien. Miren esto. Ahí está. Ella dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Le creyó y comenzó a regocijarse. Tenía que dar testimonio de ello. Y tan pronto como la fe cristiana genuina se arraiga en el corazón de una persona, ya sea en silla de ruedas, ciega, o lo que sea, lo dirá. Así es. Estoy sanado. ¿Cómo sabes que lo estás? Jesús lo dijo y lo creo. Ahí lo tienen. Sí. Me gusta echarle eso en cara al diablo. Cuando estuvo allí en la Clínica Mayo, ese grupo de médicos a mi alrededor, dijo: Reverendo Branham, está acabado. Jesús dijo: Yo lo sanaré. Aleluya. Le creí al pie de la letra. Sí. Él me odia. Lo sé. Pero Cristo me ama, porque me redimió. Muy bien. Sí, me gusta devolvérselo cada vez que tengo oportunidad. Dijo: No te sientes mejor que nunca. Cuando salí de ahí, le dije: Amigo, si quieres oírme alabar a Dios, quédate. ¿Me oirás? Sí, Señor. Quiero alabarlo hasta que la muerte me libere. Sí, Señor. Sea pequeño, grande, donde sea, Él es digno de toda alabanza y gloria. 49. Ay, Dios mío. Allí estaba. Le creyó. Ella empezó a contárselo a la gente. Escuchó, el ángel le habló de su prima. María e Isabel eran primas. Así que subió de Judea a su prima Isabel para contarle la gran noticia y agradecer la visita del ángel a Zacarías. Dijo: Llevo 6 meses con una que llamaban estéril. Así que puedo ver a María yendo por el camino, llena de felicidad, sin señales de vida por ninguna parte, nada en absoluto. Tenía la promesa. Eso era todo lo que necesitaba. Gloria. Dijo: Oh. Ojalá pudieras verlo. La promesa es todo lo que necesitas. Lucas 1:36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril. 50. Cuando hablé con un obispo bautista, supervisor general de la conferencia, me dijo: Reverendo Branham, ¿no le da vergüenza hacer esas declaraciones? Dije: No, señor. ¿Cree que? Dije: Puedo, porque Cristo lo prometió. Aleluya.
Es mío, lo creo. Cristo murió para que yo tuviera ese privilegio. Y hoy me aferro a él. Aleluya. Sí, Señor. Mío porque Él me lo dio. Murió y envió al Espíritu Santo para persuadirme a tomarlo. Es mío y es suyo. Toda bendición redentora de la Biblia le pertenece. Aleluya. 51. Muy bien. La veo subir ahora, y Elizabeth, su prima, la ve venir. Está tan contenta. Y ahí viene Elizabeth a recibirla. ¡Ay, Dios mío! La abraza y dice, ¡ay, qué feliz estoy! Y así sucesivamente. En aquellos tiempos se amaban. Ahora lo hemos perdido. Así es. Ya casi no hay amor entre la gente, a menos que sean los santos de Dios. Antes, allá en la granja, si nos quedábamos sin dinero, podíamos ir a casa del vecino y pedirle prestados $50, quizás, hasta la cosecha. Aleluya. 52. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Era un hombre. Cuando bajó del monte esa noche, hambriento, y buscaba algo para comer junto a una higuera. Era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 galletas y alimentó a 5.000, era Dios. Aleluya. Así es. Era un hombre cuando yacía en la popa de esa barca esa noche, tan cansado por sanar a los enfermos y por la virtud que emanaba de él, que estaba tan somnoliento que las olas no lo despertaron. El mar, furioso, decenas de miles de demonios juraron que lo ahogarían esa noche. Era un hombre cuando esa pequeña barca vieja, como un tapón de botella, saltaba en el mar. Era un hombre cuando yacía allí dormido. Pero cuando se levantó, puso el pie en la barca y dijo, calla, enmudece. Era más que un hombre cuando detuvo el rugido del mar y separó las olas. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Era el divino Hijo de Dios. Aleluya. Era hombre cuando clamó por misericordia en la cruz. Así es. Murió como hombre, clamando por misericordia, en la cruz, pero al resucitar la mañana de Pascua, demostró que era Dios. Mateo 14, 19. Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 20. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18. Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Mateo 27, 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4, 36. Y después de despedir a la multitud, lo tomaron tal como estaba en la barca. Había también con él otras barcas pequeñas. Marcos 4, 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39. Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 42. Y comieron todos, y se saciaron. Marcos 6, 43. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, y lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Marcos 6, 44. Y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Marcos 15, 34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
53 Todo poeta que alguna vez llegó a algo, cualquier hombre que alguna vez llegó a ser un montón de frijoles, creyó en él, tuvo fe en él como ser divino. Uno dijo: viviendo me amó, muriendo me salvó. Enterrado, llevó mis pecados lejos. Resucitando, él justificó, libremente, para siempre. Algún día vendrá, oh día glorioso. ¿Qué piensas de él, Eddie Perronet? Cuando estaba allí en la cárcel se burlaban de él, escribía con una pluma cuando el Espíritu Santo lo tocó. Dijo: todos alaben el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traigan la diadema real, y corónenlo Señor de todo. La ciega Fanny Crosby, ¿qué piensas de él? Ella dijo: no me pases, oh gentil Salvador, escucha mi humilde clamor, mientras a otros, estás llamando, no me pases de largo. Tú, la corriente de todo mi consuelo, más que la vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra además de ti? ¿O quién en los cielos sino tú? 54 Aleluya. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees esto? Él es divino. ¿Crees esto? Él es el Hijo de Dios. ¿Crees esto? Él está aquí ahora. ¿Crees esto? Él es el que hizo que Lázaro saliera de la tumba. Él es el mismo gran Jehová Dios. De pie y aceptémoslo. Oh, Dios Todopoderoso, envía tus misericordias, Señor. Te creemos con todo nuestro corazón. Oh, Maestro de vida, derrama sobre esta congregación ahora el perdón de nuestros pecados. Sana a todos los enfermos y afligidos. Obtén gloria de este servicio, Padre. Concédelo, Señor. Él está aquí ahora para salvar. ¿Crees esto? Este es Él ahora que está moviendo tu corazón. ¿Crees esto? Él me envió aquí para orar por ti. ¿Crees esto? Un ángel me encontró hace poco y me dijo que si oraba con sinceridad, nada se interpondría en mi camino. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Acéptalo ahora mismo como tu sanador. Ponte de pie y sana. Cada persona que está en tu divina presencia, aleluya. Lucas 1:43 ¿Y de dónde me viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:44 Porque he aquí, tan pronto como la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.